Hay un virus que acecha al mundo. Se contagia de persona a persona. Crece con mucha rapidez. No es biológico. Es económico. Los gobiernos de todo el mundo intentan pararlo. Pero con las fortunas que mueve, puede ser imposible. Sabíamos que era ilegal, pero igualmente lo hicimos. Ahora asistimos a cómo el mercado ilegal de armas, de drogas, de personas, la falsificación de moneda y el propio dinero negro está cambiando el mundo. La codicia mueve los hilos del mercado ilegal. Puede minar a gobiernos enteros. Pueden controlar los votos. Componen un poder real. Puede herir, mutilar e incluso matar. Puede que no aprieten el gatillo, pero de alguna otra manera matan a la gente. Aunque lo llamamos ilegal, se trata del mercado negro. Elige una esquina cualquiera de una calle, en una gran ciudad del mundo, y podrás ver que se desarrolla algo parecido a esto. Un comprador en busca de una ganga. Un vendedor con mercancía que vender. Una demanda, una oferta y, en última instancia, un trato. ¿Qué podría ser más inocente? Pero esto aparentemente inofensivo se lleva a cabo rápidamente y es ilustrativo de cómo el mercado negro está creciendo a una velocidad de vértigo. Algunos expertos estiman que hasta un 10% del mercado mundial es ilegal. Y junto a este se asocia una ola de delincuencia global. Cuando alguien compra un bolso falso, solo toca la punta del iceberg. Durante 10 años, el doctor Moisés Naim, editor de la revista Política Exterior, ha investigado el mercado ilegal. Contactan con el final de unas redes de cadena muy larga que constituyen una compañía ilegal de naturaleza global. Es el lado oscuro de la globalización. Aunque tiene lugar a escala mundial, China nos proporciona algunos de los mejores ejemplos de cómo funciona. Mientras la economía china experimenta un boom, las compañías de artículos de lujo han contratado a un pequeño ejército de detectives para proteger sus marcas. Ted Caboras era un policía de la ciudad de Nueva York y ahora es un detective privado que trabaja en Hong Kong. Ted y su agente actúan como turistas, como el tipo que está deseoso de encontrar una ganga y de experimentar esa emoción que no se obtiene comprando en un centro comercial. Ted no necesita esperar mucho antes de que le aborde un estafador. También se llaman revendedores y andan a la caza de clientes. ¿Qué marca de camisa le interesa? Louis Vuitton. Louis Vuitton, sí, tengo. Los estafadores son capaces de hablar en inglés u otras lenguas europeas para ganarse a los clientes y obtener el mejor precio que puedan alcanzar. Es decir, de exprimir la sangre de una piedra. ¿Te gusta esta de Louis Vuitton? ¿Cuánto cuesta? Los falsificadores tratan de enganchar a los potenciales clientes enseñándoles catálogos donde pueden escoger el bolso de sus sueños. China es un lugar ideal para los falsificadores. Para los funcionarios locales todo esto implica recursos económicos porque generan empleo, proporcionan ingresos, pagan impuestos y también reparten beneficios con los funcionarios de la zona. Esos beneficios o sobornos suponen un coste adicional al hecho de hacer negocios. Los beneficios son inmensos. Me refiero a que es mejor que traficar con drogas y mucho más seguro. A los falsificadores no se les detiene en la calle cuando se hace una redada. Los estafadores establecen contacto con los almacenes cercanos donde está depositada la mercancía pirata. Si creen que es seguro, traerán a los compradores. Pero en un negocio tan lucrativo como ilegal, se toman precauciones. ¿Puedo ver su pasaporte? No, no puede verlo, pero le puedo mostrar mi tarjeta. De camino al almacén, otro estafador nos vigila por detrás para asegurarse de que nadie nos está siguiendo. Los vendedores tienen que buscar el equilibrio entre llevar a cabo una venta y arriesgarse a que les arresten los agentes de aduanas.
Hay redes ocultas por todo el mundo realizando miles de falsificaciones. El mercado negro está en auge. De vuelta a Nueva York, nuestra compradora y su bolso desaparecen entre la multitud. Pero fíjense con más detalle. Hay artículos falsos por todas partes. No solamente las gafas de sol, los relojes y las zapatillas deportivas que todos sabemos que son falsificaciones, sino que también hay pasta de dientes falsa, fármacos, frenos de coche que se compran por desconocimiento. Bajo lo superficial también hay otros artículos ilegales. Compró un riñón a un intermediario en la India. La niñera ilegal a quien paga una pareja de profesionales que trabaja demasiado. El traficante de drogas que lleva heroína de Afganistán y cocaína de Colombia. El banquero que blanquea dinero para clientes multimillonarios o políticos extranjeros. En la actualidad, las consecuencias negativas del mercado negro están por todas partes. Pero ¿qué hay detrás de esta explosión? La culpa la tiene la década de los 90. En la década de los 90 se dieron cita dos revoluciones muy importantes. Una fue una revolución política, la otra fue una revolución tecnológica. La revolución política derritió las fronteras. El mercado libre tiene un reino libre. Los negocios legítimos ahora pueden trasladar la mano de obra, el dinero y los productos con una facilidad sin precedentes, y la economía global ha experimentado una prosperidad repentina. Los chicos malos secundaron el engaño. Al mismo tiempo, la tecnología ha reducido el mundo. Internet ha permitido a oscuros comerciantes promocionar sus artículos en el ciberespacio. Con el clic de un ratón se pueden conseguir armas, mercenarios, riñones y todo tipo de mercancías prohibidas. Todo es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Quizás en mayor medida la banca electrónica ha permitido a los delincuentes trasladar sus beneficios y hacer pagos con la misma facilidad que se hacen en el centro comercial. Cuando estás frente a un cajero automático, estás frente a una frontera. No necesitas mostrar tu pasaporte cuando envías dinero de un continente a otro. Es una operación casi ilocalizable e instantánea. Las redes criminales se han adaptado más rápidamente a estas nuevas condiciones que los negocios legales. El contrabando no es algo nuevo, pero ahora es global. Sus redes operan como corporaciones criminales multinacionales. Los traficantes de droga nigerianos están conectados con sus homólogos en Tailandia. Los traficantes de armas ucranianos trabajan con los delincuentes marroquíes. Blanqueadores de dinero de Moscú trabajan con los corredores de bolsa de Manhattan. El mercado negro está lleno de esteroides. Porque estos son exactos al original que tenemos arriba. 100% exacto al original. ¿Exacto? Sí, exacto al original. ¿Es de buena calidad? Sí, es bueno. Porque no quiero... Sí, de acuerdo. De acuerdo. De vuelta en Hong Kong, Ted está tratando con la parte de la venta al por menor de una de estas redes. Este vídeo aporta pruebas, puede ayudar a cerrar el almacén, pero el objetivo es cerrar la fábrica donde se hacen las falsificaciones. Para llevarlo a cabo, la investigación se dirige hacia una ciudad en expansión, Guangzhou, donde se sospecha que tiene lugar la fabricación ilegal a gran escala. Aquí los detectives encuentran piezas de tela falsa de distintos diseñadores y un gran suministro de logotipos falsos de lujo en un expositor. Ted sospecha que los compradores procedentes de muchos países del mundo se encuentran aquí para hacer pedidos al por mayor. Es el consumidor, el comprador extranjero que quiere un bolso barato, el que está alimentando en China esta demanda. También están enseñando a los chinos distintos niveles de sofisticación dependiendo del tipo de producto que se les pida. Pero dependerá de la demanda que muestren los clientes extranjeros, porque serán los que enseñen a los chinos exactamente lo que quieren. Y lo quieren todo. Mediante trabajos de ingeniería o planos robados,
Todo, desde piezas de coche hasta maquinillas de afeitar, son artículos falsos. En China, la industria de la falsificación es tan enorme, emplea tanta gente, alimenta tantas familias, está tan entrelazada con agencias gubernamentales, que la acción drástica y radical para desmontarla desestabilizaría cualquier gobierno que lo intentara. Es casi imposible combatir ese tipo de actividad ilegal porque su número es enorme. Están por todas partes, están bien conectados y tienen sus propias redes. Las aduanas chinas tratan de pararlo. Trabajan con las aduanas de los Estados Unidos en los puertos de Hong Kong y Shanghái para hacer una revisión previa a los contenedores. Pero el trabajo más importante y sobre el terreno siempre lo llevan a cabo los detectives privados. Después de 3 años de trabajo en secreto, finalmente los agentes de Ted logran introducir una cámara en una fábrica ilegal. Solo esta fábrica produjo alrededor de 10.000 bolsos por semana, trabajando en 3 turnos las 24 horas. El gobierno chino finalmente cerró la fábrica y el dueño fue condenado a 6 años de prisión. Pero una marca distintiva de estas redes es su capacidad de recuperación. Aunque se pueda detener a un fabricante, la compañía que envía su mercancía al extranjero todavía puede ser próspera. En los mercados al por mayor de Guangzhou, las agencias de transporte están dispuestas para llevar a cabo el negocio. Nueva York, Italia, Oriente Medio, África, cualquiera de ellos puede elegir. Tenemos muchas y muy buenas relaciones con la línea de transporte. Pero este servicio tiene un precio. Dime, ¿cuánto podría salir un...? Uno para mercancías legales y otro para artículos falsificados. Si sus artículos son copias de relojes, le pueden cobrar un poco más, digamos para dejar algo en las aduanas. Es un poquito más alto. El hecho de dejar algo para la aduana cuesta a esta compañía alrededor de un 30% más por contenedor. El soborno es el lubricante esencial para el comercio ilegal que se lleva a cabo en todo el mundo. En China es todo un arte. Durante las fiestas estacionales de la zona es costumbre hacer pequeños regalos a los funcionarios. Pero dentro de una caja de pastas puede alojarse el título de propiedad de un coche de lujo o de un apartamento, o incluso una beca privada para que su hijo vaya a la universidad. Los fabricantes de bolsos en China quizá no sean delincuentes, pero, quieran o no, están alimentando una red subterránea a través de la cual se pueden llevar a cabo y distribuir otras actividades ilegales. Si dispones de un contenedor de bolsos falsificados, ¿por qué no arrojar dentro 1 kilo de cocaína, plutonio o cualquier otra cosa? No quiero exagerar el peligro, pero esta actividad está totalmente descontrolada, como en el salvaje oeste. El bolso puede parecer inofensivo, pero lo cierto es que viaja a través de una cadena de suministro que puede transportar productos mucho más siniestros, desde un fusil de asalto soviético hasta componentes para construir armas nucleares. De acuerdo con los detectives de Ted, la policía de aduanas ha llevado a cabo una redada en el almacén. Los policías se habían movido con aplomo y han cogido en el acto a los clientes. Una pareja de turistas americanos y su impotente guía están a punto de tener un inesperado encuentro con la policía china. Esto no me gusta. Los turistas se avergüenzan y es lo justo. Me refiero a que apoyan a una industria que se ha hecho muy peligrosa y que además tiene un lado oscuro. El lado oscuro del mercado ilegal se extiende mucho más allá del mero hecho de fabricar bolsos de marca. En Bogotá, Colombia, otra investigación privada revela los detalles de un tipo de producción mucho más letal, los fármacos falsos. Aquí también los detectives privados cogen al dirigente.
En este caso, un detective conocido como El Soldado dirige la operación secreta. Debido a que su vida corre peligro, su identidad tiene que permanecer en secreto. Utilizo prostitutas, delincuentes comunes y falsificadores arrepentidos. Los persigo, les hago vigilancia, seguimientos, hasta que les encuentro el ilícito. El Soldado va a reunirse con una antigua falsificadora que ahora es su socia. Dado que hay mucho en juego, ella debe permanecer en el anonimato. La llamaremos Rosa. Su objetivo común es cerrarle el negocio a un sujeto importante. El Soldado necesita a Rosa porque ella es una cara conocida en este turbio mundo donde los contactos cuentan. Pero este es un trabajo difícil. Rosa nunca ha visto al objetivo. Su nombre es Saúl López, pero como es costumbre en el AMPA de Bogotá, también tiene un mote, el Gusano. El Soldado le ha estado observando durante semanas. A las 9 de la mañana, Rosa organiza un encuentro con el Gusano para comprar fármacos falsos en el mercado local. Una cámara oculta camuflada tras un botón grabará la compra. El Soldado estará cerca para respaldarla. Acuerdan hacerse una señal en caso de que ella necesite ayuda. La mayoría de estos tratos se cierran muy rápidamente. Mediante el método de ensayo y error, los falsificadores son capaces de fabricar una pastilla muy convincente. Las autoridades colombianas han documentado que las materias primas proceden de India, China y del mercado local. Mezclan un poco de esto y un poco de aquello. Se mantiene unido. Entonces añadamos un poco más de pegamento y pintura. Y si necesitamos un poco de brillo, echamos un poco de cera. Los estudios han revelado una sorprendente lista de ingredientes típicos, como el ácido bórico, más frecuentemente utilizado en pesticidas. La pintura amarilla con plomo que se utiliza en las carreteras se añade para dar color. Los costes del arranque son minúsculos. En este caso, los falsificadores han utilizado el botón de encendido de una máquina para formar una línea de producción primitiva. Se observa la falta de rapidez que tiene una instalación de fabricación farmacéutica moderna, pero la mano de obra es barata y los trabajadores permanecen sentados aquí todo el día y metódicamente troquelan el producto. Las píldoras se secan bajo la luz de las bombillas en un armario preparado. Puede parecer de aficionados, pero pueden troquelar hasta 60.000 pastillas a la semana, lo que en la calle alcanza un valor de hasta $50.000. Casi 8 horas después de que el Soldado dejara a Rosa, el trato todavía no se ha cerrado. El Gusano ha cambiado repetidamente los emplazamientos, posiblemente para asegurarse de que nadie siguiera a Rosa. Finalmente, 10 horas después, Rosa entrega el dinero para comprar las píldoras. En esta ocasión se trata de analgésicos y medicamentos para el estómago. Las investigaciones han sacado a la luz que fármacos falsos como estos se distribuyen por la región y que algunos lograron llegar hasta Miami. Más tarde, 2 análisis distintos confirman que eran falsos. Pocas semanas después y basándose en las evidencias del Soldado, la policía colombiana arrestó al Gusano y a sus socios. Está de nuevo en la calle mientras su caso está investigándose. Hay una gran recompensa y pocos riesgos. Si te cogen, no vas a la cárcel. Hemos visto la evolución de las recetas de medicinas falsificadas, desde el químico de la zona hasta el crimen organizado, de los traficantes de narcóticos internacionales de Colombia, de las bandas de malhechores en China y de las organizaciones de traficantes de droga en México. La dificultad para parar todo esto radica en que se trata de un problema global transnacional. Internet se suma a este tipo de delito global. Y por ello, detener a estos delincuentes internacionales se hace incluso más difícil cuando los vendedores ilegales promocionan armas, drogas o fármacos en línea.
Tan solo hay que preguntar a Mark Kolowitz. Antes de que le detuvieran por la venta de fármacos falsos, Kolowitz era el jefe online de un sitio en la red donde se vendían fármacos desde San Diego. Internet es un lugar donde es increíblemente fácil y muy rápido encontrar una idea. Y, por supuesto, si das en el blanco, puedes conseguir muy rápidamente un montón de dinero. En el crimen internacional no hay lugar para los aficionados. Se trata de gente sofisticada, inteligente e innovadora. La idea de Kolowitz era sencilla. Compró Viagra falsa rebajada en farmacias de Tijuana, México. Entonces la vendió a precios mucho más altos a clientes de todo el mundo. Mientras que la mayoría de los contrabandistas ven las fronteras como un obstáculo, Kolowitz lo vio como una oportunidad para ganar dinero. En la frontera todo se basa en un perfil. Si no te ajustas al perfil sospechoso, yo mismo siendo un hombre de clase media y conduciendo un coche bastante decente, te mueves con mucha facilidad de un lado a otro de la frontera. Las fronteras ilustran lo problemático que es detener el mercado ilegal. En San Isidro, Kolowitz iba en uno de los 50.000 coches que cruzan todos los días. Las fronteras nacionales son estupendas para los traficantes, pero una pesadilla para el cumplimiento de la ley. Todos estamos de acuerdo en que los chicos malos siempre tienen ventaja porque no siguen las normas. Pueden comprar las armas más potentes, pueden sobornar al funcionario más incorruptible, pueden emplear su dinero en cosas que nunca llegaríamos a imaginar. En 2007, los guardacostas de los Estados Unidos y de Colombia contabilizaron 13 submarinos hechos de encargo. Algunos tenían capacidad para transportar hasta 10 toneladas de cocaína. Cuando se trata de comercio ilegal, la demanda es la madre de los inventos. Durante su primer año con el negocio, Kolowitz dice que ganó $1 millón. Las ventas se dispararon y se ampliaron hacia otros medicamentos: Lipitor, Celebrex, Xenical. Con el dinero en circulación procedente de casi 65.000 clientes, Kolowitz se podía permitir tener un estilo de vida de ensueño pagado enteramente con dinero negro. Solíamos ir a esquiar en helicóptero al Monte Whistler, en Columbia Británica, y alquilábamos yates en el Cabo San Lucas. Tenía contratada a una persona para que explorara el país en busca de buenos vinos. No era raro salir a cenar y gastar $1.000 o $1.200. Después de 5 años, Kolowitz había creado una red internacional. Falsos fármacos procedentes de la India y transportados a través de México llegaban a San Diego. En ese periodo declara que ganó $24 millones. En última instancia, su propia tecnología ayudó a derribarlo. Uno de sus empleados dejó el trabajo y se le permitió llevarse un ordenador de la oficina. Más tarde, cuando empeñó el portátil, un técnico encontró detalles de sus turbias transacciones de fármacos y los compartió con el FBI y con las aduanas de los Estados Unidos. Fue condenado por 2 delitos graves y estuvo casi 3 años en la cárcel. Kolowitz utilizaba Internet para vender sus productos, pero tenía que enviarlos por medios más tradicionales, en este caso vía DHL o por correo. Cuando las mercancías ilegales se trasladan, una ola ilegal se desata. El dinero sucio y la corrupción provocan estrépitos en los puertos de carga de todo el mundo. El puerto de Nápoles es uno de los principales centros de carga del sur de Europa, y el tipo de entrada es tan porosa como el que necesitan los vendedores ilegales. Luca Vespignani es un detective privado que le ha seguido la pista al mercado negro durante aproximadamente una década. Todo lo que pueda ser falso llega a Nápoles. Por lo tanto, CDs, DVDs, artículos de moda, como bolsos, gafas, vestidos, piezas falsas de líneas aéreas, drogas, armas. Cualquier mercancía ilegal llega a Nápoles. ¿Por qué? Digamos que es muy difícil llegar a inspeccionar todos los contenedores. Bueno, existe un cierto nivel de corrupción en el puerto de Nápoles,
Pero creo que la razón principal es que la camorra está allí. La camorra, la mafia de Nápoles, ayuda a facilitar la entrada de mercancías sin revisar en Europa. Con la intención de detenerlos, la policía italiana de delitos financieros utiliza una gran variedad de técnicas. Llevan a cabo inspecciones de documentos realizadas al azar, pero muchos de estos se pueden falsificar fácilmente. El 65% de los envíos que llegan a Nápoles son chinos. El periodista de investigación Roberto Saviano cree que la camorra y los vendedores ilegales chinos han formado una red. La camorra se queda con un porcentaje de todos los contenedores. Hacen de intermediarios con las compañías de transporte. Esto significa que China ha descubierto un puerto libre de impuestos aquí. Debido a las amenazas de la camorra, a menudo Saviano está prisionero en su propio apartamento. Tiene guardaespaldas día y noche. La camorra lo sentenció a muerte por publicar un libro que revelaba detalles de su intrincado imperio delictivo. Me acordé de algo que un jefe me dijo en cierta ocasión. La camorra solo tiene 3 principios: negocios, negocios, negocios. Pero a diferencia de las antiguas familias del crimen, Saviano dice que los negocios de la camorra son ya globales. La camorra estuvo entre los primeros que invirtieron en la Europa del Este cuando cayeron los regímenes comunistas. Tienen tentáculos en España, Inglaterra, América del Sur y África. Su red internacional genera una afluencia masiva de artículos ilegales. Mezclados en la línea de suministro, hay un interminable torrente de artículos de moda junto a armas y drogas. Los falsificadores tienen tantas cosas falsas que ni siquiera saben cómo ocultarlas o almacenarlas. Telas con logotipos como estas se venden en China y de alguna manera han aparecido aquí en Nápoles. No hay duda de que una parte de las materias primas llega aquí desde China. Pero algunas de estas vienen sin estampar, sin el logotipo de algún diseñador, para evitar que las requisen en la aduana. Después, en los almacenes controlados por la camorra se imprimirán los nombres de los diseñadores caros. Mediante este sencillo método pueden cuadruplicar el valor de la mercancía. En Nápoles, el aumento repentino de esos artículos ilegales ha sido tan cuantioso que todas las semanas llevan a cabo redadas. Sobre la base de un chivatazo, la policía se dirige hacia una parte de Nápoles que está bajo el control de la camorra. Bien, comienzan silbándose y hablando alto entre ellos. Es para alertar de la llegada. Encuentran su objetivo. Un almacén ilegal dentro de un edificio de apartamentos abarrotado de DVDs preparados y de programas de ordenador falsificados. Vendedores ambulantes procedentes de toda Italia vienen a almacenes como este para comprar artículos ilegales al por mayor. Una redada puso de manifiesto que se trataba de una operación masiva de copias de DVDs, pilas de DVDs vírgenes y cientos de grabadores que estaban abarrotados en un sencillo apartamento familiar. Solo en este pequeño espacio hay $150.000 en mercancía. Debido a la presencia de los vigilantes, rara vez la policía coge a los delincuentes. En su lugar simplemente confiscan sus bienes. Es como sostener un cubo bajo un grifo de donde sale agua sin cesar. Te puedes imaginar que aquí hay cientos de lugares como este, cientos de almacenes con miles de CDs y cientos de grabadores de CDs instalados. Por ello, generalmente realizan redadas cada semana, son semanales.
Este volumen de falsificaciones está directamente vinculado con un lado incluso más preocupante de la economía sumergida. Para cada 1000 artículos que se van a vender, los comerciales ilegales necesitan a alguien que realice las ventas. A menudo esa ilegal fuerza de ventas se transporta clandestinamente a través de las mismas redes por las que se mueven las falsificaciones. Para los traficantes, estos seres humanos son tan solo otro artículo más que deben introducir a través de la cadena de suministro. Cada emigrante tiene que pagar un peaje por llegar al mundo desarrollado. Muchos quedarán atrapados dentro de una deuda de esclavitud. Son los esclavos modernos. Millones de personas de todo el mundo están dispuestas a arriesgar sus vidas en busca de un futuro mejor. Los traficantes lo saben y lo explotan. De acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, el tráfico de seres humanos podría ser una empresa con una facturación de 30.000 millones de dólares y sería el sector de la economía sumergida con más rápido crecimiento. Incluso después de que se incrementaran las medidas de seguridad tras los ataques del 11 de septiembre, el número de personas que entran ilegalmente en Estados Unidos cada año es aproximadamente de 500.000. Algunos vienen por sus propios medios, pero muchos pagan a los traficantes para que los introduzcan. La investigación del Dr. Naim reveló que los falsificadores chinos trabajan con los traficantes nigerianos para que lleven trabajadores senegaleses a las ciudades europeas y a los Estados Unidos, creando una falsa red de mano de obra informal e ilegal. En Nápoles, los senegaleses son los soldados de infantería y el lado humano del mercado negro. Sé que está mal vender DVDs ilegales y eso me hace tener miedo. Pero lo hago por una razón, para sobrevivir. El miedo me acompaña de la mañana a la noche. Aquí son el último peldaño de la economía y de la sociedad. Muchos de estos hombres tenían formación universitaria en Senegal, donde trabajaban como profesores, directores e incluso como médicos. Como vendedores ilegales que trabajan en la calle, su vida está siempre marcada por su imprevisible relación con la camorra y con la policía que quiere cerrarles el negocio. Siempre estoy preocupado porque me pueden confiscar todas las bolsas y entonces lo perdería todo. Y en ese caso no podré enviar dinero a mi familia. Es como si te quemara la tienda. Los senegaleses son tan solo una minúscula pieza de una poderosa maquinaria económica ilegal que casi se ha apoderado de toda una ciudad. Nápoles es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando el mercado negro tiene un desarrollo galopante. Las redes asumen el poder y dominan la ciudad. Ningún lugar de Nápoles refleja mejor el dominio absoluto de la camorra que el ruinoso barrio periférico de Escampia. Aquí los camellos callejeros vienen a hacer libremente sus transacciones. Las drogas suponen la parte más lucrativa de las actividades de la camorra. Pero desde el punto de vista del negocio ilegal, quizás el mayor atractivo de Escampia es el suministro de gente desempleada, dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo que la economía sumergida les pueda proporcionar. Hago este trabajo porque no hay otro en Nápoles. Tan solo puedes conseguir trabajo durante un mes o algo así. Si no vendes drogas, ¿de qué comes? Algunos argumentan que la economía sumergida proporciona empleo. Saviano lo ve de otra manera. Este tipo de economía no hace nada para sacar a la gente de la pobreza. En su lugar, unos pocos jefes de la camorra se enriquecen muy rápidamente. La camorra es como si fuera un segundo estado aquí, en Nápoles, en el sentido de que proporciona dinero, ofrece trabajo en lugar del estado oficial y por ello tiene un enorme poder en la zona. Puede controlar los votos en las elecciones y tener bajo control a los políticos.
Ese poder es una licencia para ganar dinero. Un grupo de negocios italiano estimó que la camorra, junto con otras organizaciones ilegales, ganaron 120.000 millones de dólares el año pasado. Esos ingresos son mayores que los que obtuvo la mayor corporación italiana. Esos beneficios de empresa ilegal están en forma de dinero sucio. Serían casi inútiles a no ser que se pudieran blanquear. El blanqueo del dinero oculta la verdadera fuente ilegal de sus fondos. Esto permite que el delincuente pague y que lo haga bien. El blanqueo del dinero permite vislumbrar de alguna manera el tamaño global de la economía sumergida en el mundo. Se estima que puede alcanzar hasta 5 billones de dólares al año. El boom de la banca electrónica ha hecho que el blanqueo de dinero sea mucho más sencillo. Cuando pregunté a un banquero suizo que en cuánto se habían endurecido las medidas para blanquear unos 50 millones de dólares después del 11 de septiembre, me miró, sonrió y dijo, la única diferencia radica en que ahora cobro más. La compra de bienes inmobiliarios es para los delincuentes una forma muy común de colocar una enorme cantidad de dinero ilegal y blanquearlo. En los alrededores de Nápoles, la camorra construyó todo un complejo de viviendas. El verdadero alcance de este proyecto es en sí un indicador de cuánto dinero en efectivo necesitaban blanquear. Pagaron el terreno, los materiales y a los obreros con dinero sucio en efectivo. Cuando vendieran las propiedades, el dinero que recibirían sería legal. Este emplazamiento podría haber costado más de 130 millones de dólares. Pero la camorra no ha contratado a estos constructores. Este es un equipo de demolición del ejército italiano. Mediante la destrucción del proyecto detienen el proceso de blanqueo del dinero. También se evaluó el desarrollo de la obra, puesto que se construyó sin tener en cuenta en absoluto los niveles de seguridad exigidos. Por cada plan de blanqueo que se detiene, se obtienen muchos más y espectaculares beneficios a través de redes ilegales. Esas redes tienen ahora tanto dinero que pueden comprar al poder político. Como resultado de todo esto, presenciamos un aumento de la delincuencia entre la clase política por todo el mundo, donde los delincuentes entran en la política y los políticos se convierten en delincuentes. Ningún individuo ilustra mejor esta transformación que Vladimiro Montesinos, el que fuera director del Servicio de Inteligencia en Perú durante 10 años. Mientras que en su trabajo se dedicaba a luchar contra los narcotraficantes, dirigía una red de contrabando de drogas que también estaba implicada en el tráfico de armas y en el blanqueo de dinero. Montesinos contó con un sofisticado sistema de grabación de vídeo para incriminar a todas las personas que sobornó. Estas cintas, unas 1000 en total, se convirtieron en las evidencias que se utilizaron para condenarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 2 millones de dólares. Estamos ahora a un nivel que nunca se había visto con anterioridad. Estas personas dirigen países. El presidente de Lituania, por ejemplo, estaba acusado de tener vínculos con la mafia rusa. En México, el general que dirigía el departamento antidroga de la policía también estaba en la nómina de los cárteles de la droga. Es imposible imaginar que este volumen de ventas ilegales pueda producirse sin la complicidad activa de los funcionarios del gobierno, del ejército, de los jueces de primera instancia y de los departamentos de policía. Este tipo de corrupción no solo enriquece a los generales y a los burócratas deshonestos. Aquí en Panamá se llegó a matar a personas. En el otoño de 2006, los pacientes comenzaron a inundar el hospital de la ciudad de Panamá, aquejados de una enfermedad misteriosa. Los médicos sabían que tenían una crisis entre manos y lucharon por encontrar la causa. Durante las primeras 24 horas, tuvimos la sensación de que podría tratarse de una enfermedad infecciosa de proporciones epidémicas y que se podría extender al resto de la población. Era bastante aterrador pensar que esto no paraba y no sabíamos de qué se trataba. Un empleado del Canal de Panamá, Carlos Humanzor, padre de 7 hijos, empezó a manifestar síntomas graves. Comenzó con fiebre alta,
escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea. Los familiares estaban preocupados porque sus seres queridos estaban muy enfermos. Aunque habían permanecido allí viviendo con ellos en sus casas. Por lo tanto, ¿quién sería el siguiente? ¿El hijo, la esposa, la madre? Se trataba de algo desconocido y arriesgado. Los pacientes comenzaron a morir de modo alarmante. Los médicos trabajaban sin descanso desde la mañana a la noche para encontrar el origen de la enfermedad. Fue el caso de Carlos Humanzor el que proporcionó las pistas para resolver el misterio. Había entrado con un infarto, pero manifestó los mismos síntomas que las personas que iban muriendo. Los riñones, los pulmones, todo. Él estaba afectado todo. Después del 4 ya él cayó en coma. Los médicos sabían que debía ser algo que le habían administrado. Analizaron todos los fármacos que Carlos había tomado, excepto un jarabe para la tos. Una prueba reveló que era veneno. Pero ya era demasiado tarde. Carlos y otros 21 más ya habían muerto. Entonces fue como si alguien me hubiera echado un jarro de agua fría. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a expresar a la gente que nosotros, los prescriptores, quienes se supone que velan por la salud, hemos envenenado a la gente de la que supuestamente cuidamos? Miles de botellas de esa venenosa medicina para la tos habían sido distribuidas por desconocimiento entre los pobres y los ancianos por toda Panamá a través del sistema de la seguridad social. Necesitábamos recuperar más de 100.000 envases, porque la muerte rondaba por ahí fuera. Se llevó a cabo una campaña masiva para su retirada. Se emitieron las advertencias desde la radio y la televisión. Se registraron todos los barrios puerta a puerta. Al mismo tiempo, el juez de instrucción empezó a exhumar cadáveres y a practicar autopsias en aquellos que fallecieron en condiciones sospechosas. La cuota de víctimas ascendió a 100. ¿Cómo pudo suceder esta calamidad? ¿Y a quién podemos culpar por la tragedia? El conducto venenoso se extendió por medio planeta, desde el mundo rural de China. El ingrediente tóxico lo había fabricado una compañía denominada Taixing Glycerin. El sitio de internet de Taixing, que muestra el edificio de la sede central, ofrece un aspecto muy profesional. Pero la realidad es diferente. Estos edificios son la verdadera sede de Taixing. Los rascacielos pertenecen a una compañía que se localiza a más de 150 kilómetros de distancia y con la que no tiene relación alguna. Los empleados de Taixing sencillamente colocaron la foto en el sitio para darle credibilidad a su empresa. La fábrica de Taixing Glycerin decidió que podía ganar dinero utilizando un ingrediente barato llamado dietileno glicol, que desgraciadamente resultó ser un veneno, ya que es un disolvente utilizado en la industria como anticongelante. Lo usaron como sustituto de un primo químico, que es más caro, la glicerina, un ingrediente que es seguro y de uso común en fármacos y alimentos. La fábrica no tenía autorización para vender algún tipo de glicerina médica. Dinh Dexian, que anteriormente fue comercial, dice que se marchó después de que un nuevo director les presionara para vender más cantidad del ingrediente falso. Sabíamos que era ilegal, pero en cualquier caso lo hacíamos. El director decía que no importa si el gato es negro o blanco mientras cace al ratón. No importaba lo que hiciéramos mientras ganáramos dinero. 46 barriles se vendieron a una compañía comercial estatal de Pekín llamada Fortune Whey. La fábrica de Taixing le proporcionó a Fortune Whey un certificado falso declarando que la mercancía se componía en un 99,5% de glicerina pura. ¿Qué puedo decir?
Esos eran los tratos que cerraron los directores al más alto nivel de ambas empresas. Fue incómodo, no podíamos hacer nada, no era asunto nuestro, solo obedecíamos órdenes. Esta compañía comercial aparentemente no llevó a cabo ninguna de las debidas diligencias establecidas en el producto. Simplemente se limitó a cambiar el etiquetado para colocar su marca. Ocurrió así desde el principio. Mientras un traficante disponía de ello, otro también. El veneno fue enviado desde China a una compañía de Barcelona llamada Rasfer, que aparentemente no examinó el contenido. Los barriles se enviaron a Panamá a través de un agente denominado Medicom. Vendieron el cargamento legal al sistema de la Seguridad Social, quien lo convirtió en un jarabe para la tos. Ángel de la Cruz, un ejecutivo de Medicom, fue arrestado en medio de una protesta pública por la gran cantidad de envenenamientos, pero afirmó que actuó de buena fe. Yo siempre he puesto como ejemplo el chinito que tiene su abarrote, que él es distribuidor de soda, ¿verdad? Él no puede abrir la soda, probarla para después entregársela al cliente. Es el mismo caso nuestro. Entonces de ahí pues que nosotros no tenemos responsabilidad en esto, o sea. Lo más triste de esta historia en muchos aspectos es que a los que llevaron a cabo todo este asunto apenas se les exigió que rindieran cuentas por sus acciones. Inicialmente los reguladores chinos dijeron que no tenían motivos legales para actuar contra Taixing. Aunque hace poco cerraron la planta, 10 meses después de que se produjeran las muertes en Panamá. Nunca procesaron al dueño. Fortune Way todavía es una compañía próspera. Me encontré con ellos no hace mucho tiempo y seguían firmando contratos, haciendo negocios con gente que tampoco conocen. Lo que me cuesta creer es que no les preocupe el hecho de que Fortune Way hubiera estado implicada en este horrible episodio de envenenamiento en Panamá. Para el mundo exterior esas actividades son horribles. Pero dentro de China, el punto de vista es muy distinto. Las víctimas no son chinas, son extranjeras. Y tú sabes que es algo difícil, que tú con 7 hijos, tratar de llevarlos por el camino recto. Y lo que mi esposo quería y él anhelaba es que él viera a su hija de 15 años, porque eso fue una muerte bien espantosa, algo horrible. Son criminales. Son criminales. Puede que no aprieten el gatillo, pero fundamentalmente matan gente de otra forma. El gobierno chino ha prometido cambios radicales en las normas de producción de alimentos y de fármacos. Y en 2007, pisándole los talones varios casos de envenenamientos mortales por medicamentos, el director de la Administración de Alimentos y Fármacos fue declarado culpable de aceptar casi $1 millón en sobornos. Fue ejecutado. En China, la táctica de matar a 1 o 2 funcionarios lo llaman sacrificar a un pollo para advertir a los monos. Es un gesto dramático y carente de sentido. Mi análisis sobre las estadísticas del gobierno muestra que cada año tan solo un 3% de los funcionarios declarados culpables por corrupción termina en la cárcel. Las transacciones en China, España y Panamá nos conducen hacia unas 100 muertes que son un oscuro presagio del poder del mercado ilegal. Es demasiado simple decir que la compra de un bolso falsificado nos vincula a las muertes ocurridas en Panamá. Aunque la cadena de suministro, la marca de la corrupción y las fuerzas implicadas son las mismas. En 2007, las agencias de aduanas de todo el mundo invirtieron miles de millones de dólares en la aplicación de medidas para intentar detener este tráfico. Aunque los expertos están de acuerdo en que el mercado ilegal no disminuye. Es una guerra y los gobiernos la están perdiendo. En los 10 años que he estado observando el fenómeno no he encontrado ni un solo ejemplo donde algún gobierno haya contenido con éxito el crecimiento de esos comerciantes.
Los gobiernos están fracasando porque no colaboran eficazmente con otros países. No se mueven tan rápidamente como los traficantes. Están atrapados dentro de sus fronteras. Aunque hayan tenido algunas victorias, en 2007 las autoridades mexicanas llevaron a cabo una de las mayores redadas antidroga de la historia y quemaron cocaína por un valor estimado en $400 millones. Las iniciativas llevadas a cabo por los Estados Unidos destruyeron 1 millón de armas pequeñas que de otro modo habrían acabado en el mercado. Las autoridades de Hong Kong todas las semanas destruían toneladas de artículos falsificados. Pero esos esfuerzos consiguen muy poco a la hora de controlar el crecimiento del mercado negro, una moda con implicaciones peligrosas. Los expertos temen que las mismas fuerzas que bombean millones de artículos ilegales al mercado global puedan enviar algún día una bomba sucia. El terrorismo mata gente. Y el mercado negro también mata gente. Pero el terrorismo no opera a diario. El mercado negro sí, funciona las 24 horas del día. Nunca lograremos hacer progreso alguno en la lucha contra el mercado negro, a no ser que entendamos que al final esto es un asunto entre compradores y vendedores. Tenemos que considerar la demanda, a los compradores que generan este mercado. Cuando comencemos a tener en cuenta a la demanda, solo entonces contendremos la marea del mercado negro.